Hola chicos y chicas, ¿cómo están todos ustedes muchachos? Muchas, pero muchas bendiciones para todos. Bueno muchachos, seguiremos, hace como un mes no publicaba, entonces se me ha dañado el celular, cosas que pasan a veces. Y nada, pues quisiera empezar con este estudio de la segunda carta o la epístola a Timoteo, de parte de Pablo, en el capítulo 3, ¿listo? Y este capítulo a mí me parece tremendo muchachos. Porque habla de dos cosas en particular, sí. La primera es como está haciendo relación de que en el futuro tiempo van a haber cierto tipo de personajes, sí. Y por otro lado, o sea, vuelvo y digo, se divide en dos partes, sí. Y la segunda y no menos importante es como los consejos que da Timoteo de cómo vivir una vida austera y pues delante de Dios en santidad, sí, agradándolo a Él. Listo chicos. Entonces quisiera empezar desde ya. Bueno, entonces vamos a empezar. Recuerden, en segunda de Timoteo, el capítulo 3, ¿ok? Y voy a empezar, dice. Es bueno que sepas que en los últimos días, esto es una nueva traducción viviente, ¿ok? Para que sepan qué Biblia estoy leyendo, ¿listo? Entonces digo otra vez, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Dos cosas en particular, ¿cierto? Una de ellas creo que el amor propio a sí mismo influye mucho como con el orgullo, como con la vanidad, con todo este tipo de cosas. Y no menos importante está también haciendo relación a lo que es el amor al dinero, ¿saben? Hay un dicho por acá que dice mi país, dicen en mi país que hay personas que son capaces de vender hasta su madre por el dinero, ¿cierto? No sé si eso también pasa en donde ustedes viven, ¿saben chicos? Pero muchas veces esos dos tipos de cosas son muchas veces cosas por las cuales muchos se han alejado de Dios, ¿saben? Hay personas que de pronto empiezan bien su ministerio, su vida en Cristo y todo eso, pero con el tiempo se van desviando, ¿sí? Entonces, bueno, quisiera seguir leyendo. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Bueno, ya habíamos dicho eso, ¿cierto? Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. ¿Se han dado cuenta que hay personas así? No sé, en estos tiempos, y uno cada vez puede ver más locuras dentro de las mismas congregaciones que uno dice, uy, ¿hasta qué punto vamos a llegar? ¿Sí? Es decir, se ha distorsionado tanto el mensaje del Evangelio que ya en todo lado es permitido. Es por ejemplo el hecho de que hayan pastores que son LGBTI, ¿sí? Y para mí esto es distorsionar totalmente la palabra de Dios, ¿saben? El otro día precisamente estaba escuchando una disputa, se podría decir, entre un padre y un pastor, el cual estaba diciendo, el pastor, bueno, no me pareció muy coherente porque ya llegó un momento en que le decía que era un endemoniado y todo eso, entonces no es muy coherente, ¿sí? Pero hubo un momento en el que el padre decía que la Biblia decía que Dios nos amaba a todos por igual, ¿sí? Y resulta y pasa que él decía que no había ningún versículo en la Biblia que dijese que nosotros como personas, eh, o sea, que Dios rechazaba literalmente a los homosexuales, ¿sí? Entonces él le estaba mostrando el versículo, el capítulo de Corintios creo que dice, y habla acerca de que los que se acuestan con otros hombres y todo eso, y decía que no todo lo que decía en la Biblia era tal cual, ¿sí? Que la Biblia había sido que un libro escrito por hombres, y bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿sí? Y sí, es cierto, la Biblia dice que es escrita por hombres, pero dice que es inspiración divina. Bueno, sigo en lo que estaba leyendo porque muchachos, no los quiero desenfocar. Hay veces de pronto uno se va desviando del tema que está hablando, pero bueno muchachos. Entonces dice, no consideran nada sagrado, ¿sí? O sea, realmente hay cosas que sí son sagradas. Recuerdan que hay una parte en la Biblia que dice que en los últimos tiempos, antes de que Jesucristo esté a punto de venir, a lo bueno le empezarán a llamar malo y a lo malo le empezarán a llamar bueno. Y muchas veces uno como persona les dice a otros amigos, mi hermano, es que yo me quiero casar, es que quiero hacer las cosas bien, y le dicen a uno, ya se va a echar la soga al cuello, ¿usted qué error va a cometer? ¿Sí? No sea así, si usted ya tiene su mujer, ¿no? Viva en unión libre, todo eso. Y no sé hasta qué punto eso puede ser libertad o libertinaje, ¿sí? Entonces vuelvo y digo, para mí el matrimonio es una de las cosas que Dios ha impuesto y es algo para mí sagrado, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Así como la vida es sagrada o el ejemplo es tener una vida en honra delante de los hombres, para mí todo ese tipo de cosas son sagradas, ¿sí?
No menos dejando a un lado las cosas que son de Dios, ¿sí? Si hay algo que en particular de pronto nosotros como cristianos, y yo les digo a ustedes, cuando vayan a la iglesia o a la congregación, chicos, apaguen su celular, pónganlo en modo avión, ¿sí? Es el tiempo que ustedes le dan a Dios para escuchar la palabra, ¿sí? Es tan importante todo este tipo de cosas. Pero bueno, muchachos, sigo, ¿listo? Entonces dice, no consideran nada sagrado, no aman ni perdonan, ¿sí? Recuerden que hay una parte en la que dice que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, pues Dios mucho menos nos va a perdonar a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y es algo delicado, chicos, porque realmente si nosotros decimos que somos creyentes y amamos a los demás y tenemos una vida delante de Dios bien en sintonía, por así decirlo, pues nosotros también deberíamos perdonar a nuestros enemigos, mucho más a aquellos que nos hacen mal, ¿cierto? Y es difícil, ¿sí? Pero ahí es donde yo tomo es una decisión, no es por emociones ni X o Y razón, ¿sí? Sino es porque me ha nacido del corazón perdonar, ¿sí? Soltar esa carga, ¿sí? No significa que por el hecho de perdonar yo sufra de amnesia, ¿sí? Sino de pronto es recordar, pero no con ira, no con odio, no con angustia, no con sentimientos de venganza o nada, ¿sí? Sino entender de que todo obra para un buen propósito de Dios, ¿sí? A veces no entendemos los caminos de Dios, pero bueno, chicos, son muchas cosas que se podrían decir, ¿cierto? Entonces dicen, no aman ni perdonan. Lo más importante antes de llegar al perdón es amar, ¿sí? Dice una parte en la Biblia que sus muchos pecados le son perdonados. Por cuanto amó mucho, dice así, por cuanto amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados, ¿sí? Y el amor del cual está hablando de la Biblia acá es un amor inmerecido. Es un amor que así te fallen, que así las personas alrededor no te aprecien o no presten atención a lo que tú dices o se burlen, te escarnezcan, te señalen, te juzguen, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero si tú amas a los demás, pues por sobre todas las cosas va a regir en tu vida eso, el perdón y el amor de Dios, ¿sí? Primero el amor para poder llegar a perdonar. Fíjense en esto, ¿cierto? Así mismo como lo dice Juan 3:16, fue tanto el amor que Dios tuvo por este mundo perdido, ¿sí? Y en pecado, que dio a su único hijo, ¿sí? En rescate por cada uno de nosotros. Hoy precisamente lo estaban hablando en la iglesia, ¿saben, chicos? Estaban hablando de el sacrificio del justo por los injustos. Y es que nosotros a veces nos vemos como tan bien, tan en santidad delante de Dios, muchachos, vean, ni por todos los méritos que ustedes hagan, vamos a estar así, ¿sí? Ahí es donde nosotros hablamos de la gracia inmerecida, chicos. Cosa que muchos hombres amadores de sí mismos y del dinero no han entendido, ¿sí? Pero tú y yo deberíamos entender esa parte, ¿sí? Que esto no es por méritos, esto no es por galardones. Tarde que temprano la gloria de los hombres pasa, ¿saben, chicos? Pero ¿quién permanece para siempre? Solo Dios, es el único, ¿cierto, muchachos? Bueno, sigo. Entonces dice, no amarán ni perdonarán, se calumniarán unos a otros y no tendrán control propio. Recuerden en una ocasión, si no me equivoco, chicos, que no recuerdo muy bien quién fue el que calumnió a otra persona. Ah, sí, la esposa de Potifar calumnió a José porque no se quiso acostar con ella, ¿recuerdan? ¿Sí? Pero también todo eso pertenecía a un propósito de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces las personas realmente, cuando no tienen el corazón de Dios, van a calumniarte, van a señalarte, van a decir todo tipo de estratagemas y todo tipo de cosas para hacerte quedar en ridículo? Pero si tú sabes quién está peleando por ti, tú no tienes ni siquiera que pelear tus propias batallas. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que te guía. Hay alguien al que no se le escapa absolutamente nada. Y ese es Dios. Muchas veces, a veces nosotros somos los que desfallecemos en la fe, ¿sí? Pero la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. Y creo que en eso yo lo he podido comprobar en carne propia, ¿sí? Dice, serán crueles y odiarán lo que es bueno, ¿sí? Normalmente un hombre, vamos a poner dos puntos de vista, ¿sí? El hombre no creyente y el hombre que sí es creyente.
el hombre que es creyente en Dios, por su mismo temor, pues peca, ¿sí? Falla muchas veces, pero no se, no sé cómo, no se imanta hacia el pecado, no va como en relación hacia el pecado, sino intenta alejarse del pecado, o sea, va en el lado contrario, ¿sí? Pero el hombre que no teme a Dios, no teme a nadie, pues no desconoce cuál es la diferencia normalmente entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Sino va haciendo lo que de pronto cree él que es bueno, ¿cierto? Y recuerden que en nombres de reyes, de hombres, se han matado millones de personas. Si no me equivoco, el otro día estaba leyendo precisamente, o estaba viendo una publicación en YouTube, que hablaba de los hombres más genocidas de este mundo. Genocida es una persona que mata a muchas personas, ¿sí? Entre ellos estaba Genghis Khan, estaba Stalin, estaba Adolfo Hitler. Si no me equivoco, entre Adolfo Hitler y Stalin, más o menos, bueno, no sé, es un cálculo de personas. Hitler llegó a matar más de 10 millones de judíos, ¿sí? Acá en Colombia son 50 millones de personas, imagínense, ¿sí? Pero el que más se pasó, no sé si en nombre de las filosofías, la ideología del comunismo, de todo esto, fue Mao Zedong. Mao Zedong, sí, el chino. Se mataron más o menos 100 millones de personas en nombre del comunismo y de Mao Zedong. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar el hombre, por su mismo endiosamiento y su misma influencia, llegar a hacer actos tan nefastos como estos, ¿sí? Actos tan... y no darse cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Eso es lo más delicado de todo, ¿sí? Dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso. Ni siquiera yo soy capaz de conocerme mi corazón a profundidad, ¿sí? El único que lo puede escudriñar a profundidad es Dios y saber que está mal. Muchas veces, hay veces yo caigo en pecados o en fallas que cometo y no me doy cuenta hasta que alguien me dice: Edwin, tú estás fallando en esto. Y yo, creo que sí, tienes razón, ¿sí? Y a veces nos pasa eso, muchachos, que nosotros nos miramos al espejo y decimos: yo estoy bien, ¿sí? Pero no siempre se está bien, muchachos. Aquellos que de pronto creen que están más arriba, el que esté más arriba mire que no caiga, ¿sí? Muchas veces, a veces uno cree que está tan consagrado y tan en santidad que mira a los demás por el rabillo del ojo, ¿cierto? No dándose cuenta que nosotros delante de Dios somos tan pecadores que solo es por su gracia, brother, ¿sí? Sigo, muchachos, me estoy extendiendo bastante y espero que no se descargue la batería del celular, pero bueno, muchachos, ahí estamos, ¿listo? Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. Recuerden algo, recuerden que el mismo Pedro traicionó a Jesús, ¿sí? Porque le negó 3 veces, ¿cierto? Pero la diferencia entre Pedro y Judas, ¿sí? Que creo que el pecado de Pedro fue peor que el de Judas, ¿sí? Porque ustedes dirán: oye, pero Judas se dio garras, que se pasó, lo entregó con un beso al maestro, lo vendió por 30 monedas de plata. No, es que se pasó, ¿sí? No, fue peor el pecado de Pedro, ¿sí lo sabían? Porque Pedro le negó, y la Biblia dice que el que le niegue delante de los hombres, Dios lo negaré delante del Padre, ¿sí? Lo que pasa es que, si ustedes se dan cuenta, Judas tomó la parte fácil, porque amaba el dinero, sí, que estábamos hablando de hace un momento. El amor a sí mismo y el amor al dinero, ¿sí? 2 cosas que nos pueden alejar totalmente del amor de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Judas? Se colgó, ¿sí? Tomó la parte más fácil. Pero Pedro sí llegó al arrepentimiento por el hecho de que sí tenía el Espíritu Santo, ¿sí? Y por el hecho de que en su corazón estaba contristado, estaba entristecido y decía: no, le he fallado a aquel que me ha dado todo, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno entiende que ha pecado y ha fallado, Dios lo puede restituir, ¿sí? Dios le puede cambiar a uno su vieja naturaleza, ¿sí? Pero es humillándose y entendiéndose que es por Él, ¿sí? Hay cosas que yo quisiera en mis fuerzas y nunca las voy a lograr, ¿sí? Ahí es cuando yo tengo que someterme a Dios y decir: bueno, Dios, tú eres quien me lleva de la mano, ¿sí? Hasta aquí, a donde tú quieras, ¿sí? Pero el día en que yo me empiece a enorgullecer de lo que estoy haciendo o cómo evangelizo, ay, 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 ese día viene mi caída, muchachos. Entonces tenemos que ser muy delicados en este tipo de cosas, ¿ok? Entonces dice: traicionarán a sus amigos y serán imprudentes. Claro, Pedro fue imprudente, ¿cierto? Pero Pedro recibió el arrepentimiento del maestro, ¿sí? Recuérdenlo muy bien, chicos. Sigo, ya pues casi vamos por la mitad. No puedo decir que vamos a terminar todavía, pero bueno, independientemente, creo que esto es muy importante, llenarnos de la presencia de Dios, ¿saben? Se llenarán de soberbia y amarán más los placeres en lugar de amar a Dios. ¡Wow! Tremendo, ¿cierto?
Recuerden que el hombre rico, el joven rico, como ustedes lo quieran llamar, decía, bueno, Señor, yo he cumplido con esto, honro a mi padre, honro a mi madre, doy ofrenda a esto y lo otro. Y él le dijo, te falta algo. De pronto quizás vio su apariencia muy ostentosa Jesús, ¿cierto? De pronto su forma de expresarse o algo así era un poco burguesa, qué sé yo, ¿cierto? En algo se fijó porque él sí escudriña a profundidad los corazones. Le dijo, te falta algo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo, ¿cierto? ¿Y qué dice él? Se entristeció en ese momento. O sea, en algún momento tú te vas a encontrar con Dios, ¿sí? Y Dios te va a decir, tienes que dejar esto, tienes que abandonar, tienes que llenarte de mi presencia, ¿sí? Morir a ti. Y tú de pronto vas a decir, uy, Señor, uy, pero ¿en verdad abandonar eso? Pero es que sí hay condiciones, muchachos, ¿sí? La única condición que nos pide Jesucristo, ¿cuál es? Seguirlo a Él, tenerlo por el eterno, por el primero, ¿sí? Todo lo que esté por encima de Dios es un anatema y te va a alejar seguramente de Dios, ¿sí? Es ahí cuando nosotros tenemos que darle el primer lugar a Dios, ni siquiera a nosotros mismos, ¿sí? Porque hablaba al principio de que en los últimos tiempos van a haber hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Más amadores del dinero que de Dios, ¿sí? Y díganme, ¿hace falta tapar el sol con un solo dedo? Creo que ni se puede, ¿cierto? La Biblia dice que el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga oídos para ver, que oiga, ¿sí? Que el pueblo de Dios se perece por falta de conocimiento, por falta de lectura, por falta de entender, pedirle al Espíritu Santo, ¿sí? No comerle entero al primer pastor como si tuviésemos cabestro como los caballos, no, sino analizar los puntos de vista y ser objetivos con la palabra de Dios y mirar lo que sí está en la Biblia y lo que no está en la Biblia. Y lo que no está en la Biblia, pues si no te edifica, hazlo a un lado, ¿cierto? Pero si está en la palabra de Dios y te llena y te da paz y sabes que es la palabra de Dios la que está por encima del consejo del pastor, del ungido de Dios, pues hazle caso a esa, mi hermano, ¿sí? Bueno, sigo, chicos. Dice en esta parte, después de que amarán a más el placer que a Dios, dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es el poder de hacernos obedientes a Dios? Me pregunto yo. ¿Acaso no es el Espíritu Santo el que nos trae arrepentimiento, el que nos redarguye? Y hay algunos que aparentemente pareciera que tuvieran el Espíritu Santo, pero no lo tienen, porque tienen tan empompado su conciencia y su forma de ser, se sienten tan limpios delante de Dios, que nunca se van a ver como un hombre que peca, que nunca se van a ver como un hombre que puede llegar a la estatura de otros hombres y decir, vea, yo fallé, ¿sí? En estos tiempos, lastimosamente hay algo que me ha pasado a mí, chicos, vean. Sé que muchas veces de pronto yo he fallado con pastores, o pastores de pronto también han dañado mi corazón en el pasado, ¿cierto? Pero nunca he visto un solo pastor, ni uno solo en estos, qué sé yo, 22, 23 años que llevo en el Evangelio, decirme, Edwin, discúlpame, yo fallé en esto, sí, nunca lo he visto, ¿saben, chicos? Y es tremendo, muchachos. Yo les aseguro, yo me quedaría callado y me pondría a llorar el día que un pastor me diga, Edwin, sé que cometí una falla contigo, perdóname. ¡Wow! Ese día yo diría, tremendo, pero no he visto ni el primero. Bueno, eso no significa que yo me tenga que llenar de espinas mi corazón, no. Sino pues, ¿a quién obedecemos? ¿Sí? ¿A quién amamos? ¿Sí? ¿Por quién hacemos estas cosas? Por Dios primeramente, ¿cierto? Y no menos importante, por las almas, por las personas. Porque sé que siempre hay alguien que necesita. Yo necesité en otro tiempo, ¿sí? Quizás estando en la calle, quizás consumido en algo, ¿sí? Y alguien en algún momento me habló y me dijo, sí hay un camino, sí hay una salvación, sí hay una esperanza, ¿sí? Y de pronto quizás no lo entendía, ¿sí? Quizás como Job decía, de oídas te había oído, ¿sí? Pero ahora mis ojos te ven, porque siento a Dios, ¿sí? Y me duele cuando un amigo se pierde, me duele cuando alguien deja de congregarse, me duele cuando veo personas que en otro tiempo amaban tanto a Dios o que están distorsionando tanto la palabra de Dios, ¿sí? Que yo dije, qué triste, ¿sí? Hombres que quizás son famosos de alabanzas, que cantan y todo eso, que en otro tiempo no dejo de escuchar sus canciones, ¿sí?
porque son muy bellas y muchas de ellas son cristocéntricas, pero son hombres que a día de hoy se están empompando de lo que hacen, ¿sí? De sus millones, de sus cosas, sus convenciones, sus iglesias, sus mega iglesias, ¿sí? Y es triste, muchachos. Siempre lo he recomendado, muchachos. Vean, si quieren ver un verdadero cristiano, vean la voz de los mártires. Es fuerte, muchachos, porque muchos han sido sacrificados por el evangelio. Pero ¿hasta qué punto puede llegar la pasión de amar a un Dios verdadero, ¿sí? O su fe, ¿sí? Si hay personas que entregan la vida por una camiseta de un equipo de fútbol, ¿sí? ¿Por qué nosotros no entregarla por alguien que sí nos va a dar vida eterna, ¿sí? Es como lo decía hace tiempo, esto es como de pastilla azul o pastilla roja, como Matrix. ¿Quieres seguir viviendo en el engaño de este mundo? ¿O quieres realmente quitarte la venda de los ojos y ver la verdad? Porque por ahí dice un dicho que soldado advertido no muere en guerra, ¿sí? Y nosotros somos soldados, la Biblia lo dice, diariamente tenemos que batallar contra todo tipo de situaciones, ¿sí? Contra nuestra propia carne, contra Satanás, porque lo dice Efesios, ¿sí? Que hay ángeles caídos que están ahí para tentar, para hacer todo tipo de estratagemas y hacerte caer, ¿sí? Sí lo dice, es una guerra espiritual, ¿sí? Pero por otro lado también tenemos a nuestros aliados, se podría decir, o a quienes servimos, ¿sí? A Dios, al Espíritu Santo, la oración, la fe, la Biblia, ¿sí? La consagración, el ayuno, hay tantas herramientas que tenemos, ¿sí? La palabra de Dios, sus promesas, ¿sí? Esa autoridad que Dios nos ha dado en su nombre, ¿sí? En el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Para el mundo esto es locura. Para muchos amigos que quizás van a ver este video dirán, esto es una estupidez. Perdona, espero que Facebook no me bloquee por decir este tipo de palabras, ¿sí? Pero para nosotros no, para nosotros es la verdad, ¿sí? Yo sé, en el pasado conocí de muchas religiones y hoy por hoy digo, no pude encontrar tanta sabiduría, tanta perfección, tanta confirmación, sino solo en la palabra de Dios, ¿sí? Lo sé, muchachos, porque poco a poco en el camino uno de la vida se va dando cuenta, sí. Hay muchas filosofías en este mundo, pero si hay alguna que te dé vida, y esto no es una filosofía, esto es una teosofía, o va más allá de eso, ¿cierto? Porque eso también es una doctrina un poco rara, pero esto es la teología de Dios, sí. La más pura de todas. Bueno, chicos, voy a seguir adelantándome porque creo que me va a tardar un buen rato, la verdad. Pero ya quiero terminar. No es que quiera terminar ya así, bueno, ustedes me entienden, ¿sí? Las personas a veces llegan y esto es un estudio, ¿sí? Desde un principio lo dice, estudio, ¿sí? Y cuando ustedes van a un instituto bíblico, esto es tal cual lo mismo, ¿sí? Se desglosa la palabra, se empieza a encajar todo eso como un rompecabezas, muchachos. Bueno, entonces dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes, el Espíritu Santo, ¿cierto? El poder de la obediencia, el temor a Dios, ¿cierto? Aléjense de esa clase de individuos, tremendo, ¿no? Aléjense de esa clase de individuos, ¿sí? De los orgullosos, de los soberbios, de los vanagloriosos, de aquellos que nunca agachan la cabeza, ¿sí? Nosotros siempre vamos a ser alumnos, muchachos, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aprender, muchachos. Pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Estaba mirando quién era Janes y Jambres, ¿sí? En la Biblia. Y resulta y pasa que estos fueron los hombres que tiraron sus callados y convirtieron estos en serpientes. Recuerdan en esa parte donde también Aarón tira su callado y este se convierte en serpiente y se come las otras dos serpientes. Resulta y pasa que lo que hicieron ellos fue un truco de magia. No realmente fue que convirtiesen esto en eso. Por eso luego dice que quedarán avergonzados, ¿sí? También hay todo tipo de estos hombres que hacen cierto tipo de rituales dentro de las iglesias y que cae una cristal sobre sus manos y tienen tremenda unción y hacen caer personas y uno dice, Dios mío, qué show tan tremendo, ¿sí? Pero nada que ver con lo que realmente es la palabra de Dios. Tarde que temprano esos hombres serán avergonzados, ¿sí?
Pero la mujer prudente también, por otro lado, Proverbios nos habla que es aquella que escucha y está atenta a la verdadera sabiduría, ¿sí? No a este tipo de enseñanzas. Y si ustedes se dan cuenta, cuando habla de estos hombres y habla de estas mujeres incautas, ¿sí? Que intentan buscar la sabiduría, pero se desvían, es porque estos hombres no quieren nada bueno con estas mujeres, ¿sí? No sé si me hago explicar, muchachos. Igual esto tiene un trasfondo más profundo, ¿sí? Del cual no tengo mucho tiempo para hablarles en este momento, pero bueno, chicos. Dice, tienen la mente depravada y una fe falsa, ¿sí? Está hablando de estos hombres. O sea, tienen la mente depravada, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Su mente está totalmente distorsionada de lo que es lo ortodoxo, lo normal, lo coherente, ¿cierto? He visto unas cosas tan bizarras. Una pastora hace poquito, dice que liberando a sus creyentes dentro de la congregación, teniendo sexo oral con ellos. Imagínense, qué clase de pastora es esa, ¿cierto? Y así ustedes podrán ver todo este tipo de enseñanzas, ¿sí? Personas que le meten ufología a las creencias de Dios, hombres que hablan de que Dios es un Dios de amor, entonces Dios nos va a recibir a todos en el reino de los cielos, ¿sí? Cuando eso no es así, el día que estemos delante de Dios, se van a dar cuenta, sí se va a separar la cizaña del trigo. Y muchos dirán, ¿en serio? ¿Este era el Dios del cual hablaban? Pero chicos, si hay algo que nos habla la Biblia es el temor a Dios, ¿sí? Es la reverencia, el respeto por lo sagrado, por lo divino, por estar en comunión con Él. Vuelvo y digo, muchachos, hoy precisamente un amigo que me estaba pidiendo tanta oración por él y en estos días he orado, me parece genial que por lo menos alguien le diga a uno, ore por mí, no me siento bien. Y uno, wow, Dios mío, bueno, lo vamos a hacer. Eso es bello. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa viene del de arriba, muchachos. Dios utiliza instrumentos, pero si de alguien viene netamente es de Dios, chicos. Bueno, espero ya casi voy a terminar, chicos, ¿listo? Dice, pero, bueno, y repito, dice, tienen una mente depravada y una fe falsa, ¿sí? Una fe falsa. Es curioso que hasta dentro de las mismas mega iglesias yo pueda decir, y he entrado a muchas y he podido decir, Dios mío, esto no lo dice la Biblia, ¿sí? Pero hay muchos que son cegados. Ustedes pueden entrar, se las aseguro, con nombres propios. Pueden entrar al perfil de Maldonado, de Cash Luna, pueden entrar al perfil de Yesenia Ten, de Ana Méndez, esta señora que es una bruja totalmente, y más de uno de los comentarios va a decir, pastora, Dios la bendiga, usted es una ungida de Dios, usted es un siervo de Dios, estamos preparados para su nueva cosas, y uno dice, Dios mío, ¿es en serio? Y esas personas quizás ya fueron reprobadas, pero los que sí escuchan la voz de Dios, tarde que temprano terminan alejándose de esos lugares y buscando lugares idóneos. Sabemos que no hay iglesia perfecta, pero es que hay unas iglesias que, ay Dios mío, ¿sí? Parecen literalmente, por ahí dicen, sinagogas de Satanás, ¿sí? Porque no se ve nada de Biblia. Emociones, saltería, parranda, fiesta, foforro, bendiciones, prosperidad, eso sí por todo lado. Pero no te hablan de arrepentimiento. No te hablan, no te desnudan el alma y te dicen, mira hermano, usted está mal y mal en esto, ¿sí? Cambia su naturaleza porque no está yendo por buen camino, ¿sí? Sino lo único que te dicen es, ven acá, tú, Dios te dará todo esto, ¿sí? Y la gente es cegada, vean muchachos, diariamente uno se tiene que dar cuenta de todo ese tipo de cosas. Y es triste, ¿sí? Pero nosotros no tenemos que ser como ellos, ¿cierto? Porque hay un final dichoso para el hombre de bien, ¿sí? La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Vean muchachos, ustedes sean fieles a Dios, ¿sí? Sean fieles hasta el final y verán cómo Él les dará la corona de vida eterna al final, ¿sí? Esto es una guerra constante, chicos. Dice, y la fe falsa, por lo que les decía. Vean, entran en el perfil de ellos, ¿sí? Se van a dar cuenta cómo muchas personas están cegadas, ¿sí? Los bendicen, todo eso, ¿sí? Y así hay muchas creencias distorsionadas de la palabra de Dios, ¿sí? Pero ahí los siguen, los alaban, ¿sí? Hace poquito, ayer o antier, estaba viendo
cómo este sujeto de la iglesia de la luz del mundo, que supuestamente es un apóstol, violó no sé cuántas niñas, todavía dentro de la congregación están esperando a que salga, quizás dentro de 10, 12 años, 14 años, estaba diciendo Edgar Escobar, el de Biblia Libre, que es un poco tiempo para todos los vejámenes que este sujeto hizo, y todavía creen que es un siervo de Dios. ¿Es en serio? Un tipo, un violador, ¿sí? Hacerse llamar pastor con miles de seguidores y todo, ¿sí? El ungido de Dios, y todavía lo esperan sabiendo toda la porquería de cosas que hizo. O sea, en verdad, los tiempos son complejos, la gente está ciega definitivamente. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, más allá de sus narices. Dice luego, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Bueno, eso es algo que le da a uno un respiro, ¿no? Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres, ¿sí? ¿Recuerdan cuando fueron avergonzados por Aarón y Moisés? Quedaron en vergüenza. Y a lo último eran unos farsantes, unos simples magos. Como Bar Jesús, ¿recuerdan? Aquel que le dijo, creo que fue a Pedro, que le dijo, dame el don ese que ustedes hacen para hacer milagros y todo eso, y yo te daré dinero. ¿Y qué le dice Pedro? Tu dinero perezca contigo porque crees que puedes comprar el don de Dios. Ay, 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 ¿sí? Es eso es lo que hacen estos sujetos en estos tiempos, muchachos. Y nosotros no podemos vendernos, ¿sí? No podemos empomparnos de lo que somos, ni tampoco vendernos por el dinero, ¿cierto? Dos cosas en particulares que ya he recalcado una y otra vez en este capítulo, ¿sí? Dice luego, esos son como unas recomendaciones de Pablo, ¿sí? Hacia Timoteo, su discípulo. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de la vida de Pablo? ¿Acaso no era servir a Jesucristo después de que había matado a tantos cristianos y todo eso? Cambiar su vieja naturaleza. Entonces dice, el cual yo te enseño cómo vivo, el cual es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Uy, ese man se pasaba. Tenía paciencia en la cárcel, estando náufrago. Pablo naufragó como 3, 4 veces, ¿sí? Estuvo muchas veces en cárceles, le colocaban cepos en las piernas, ¿sí? Todo lo que pasó por Pablo, todas esas situaciones, y aún así le está diciendo, sé paciente, Timoteo. Digo, no, este man se pasa, muy, muy guerrero, la verdad, muy duro ese man, ¿sí? Muy, muy teso, ¿sí? Mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Era constante, era determinado, sabía ya a quién servía. Él decía, todo lo tengo por basura, ya nada me importa en este mundo, solo por el hecho de servir a Jesús. Ese hombre sí tenía enfoque. Y aparte de todo, nunca tuvo esposa, ¿cierto? Él mismo lo decía muchas veces. Y daba consejos a personas que eran casadas. O sea que si un hombre puede dar consejería a personas casadas, sí, siempre y cuando sea bajo la escritura, ¿sí? Y no sea bajo las emociones o lo que yo pienso, ¿sí? Esa consejería que no tiene nada que ver con lo que realmente es algo cristocéntrico o esté en la Biblia. Pero tú sabes, bueno, también conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? También lo habían lapidado más de una vez, ¿no? Lo cogían a piedras, ¿sí? De más de una ciudad lo sacaban corriendo a Pablo. O sea, el hombre sufrió hasta donde no más, ¿sí? Y cómo fui perseguido en Antioquía, en Ícono y en Listra, ¿sí? Eran como lugares de Grecia en los cuales se encontraba muchas veces Pablo predicando. ¿Sí? Recuerden que en Grecia, ¿en qué creían los griegos? ¿Acaso no creían en Zeus, Afrodita, bueno, todos los dioses paganos? Y que llegue alguien de repente a hablarles de un dios no conocido, pues eso muchos, es como llegar ustedes a Medio Oriente y entre todos esos musulmanes hablarles de Cristo, ¿sí? Normalmente, ¿qué puede llegarles a pasar? Sobre todo en esos lugares donde es tan difícil hablar de Dios. Créanme lo que sí, uno tiene que ver cómo matan personas a diario, las secuestran, las encarcelan durante mucho tiempo, botan la llave y se olvidan de ellos, ¿cierto? Eso es una realidad, todavía se sigue viviendo eso. Pero el Señor me rescató de todo eso. ¿Está hablando de quién? Primeramente de Dios, del que nos rescata. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Parce, tiene toda la razón. Aquellos que quieran vivir para Dios, en algún momento lo señalarán, en algún momento les dirán, ustedes esto, payasos, ¿en qué creen? No, ustedes, ¿qué testimonio tienen ustedes? ¿Sí?
Pero si ustedes, todo es suavecito y todo el mundo le decía, ay no, eres el ungido de Dios, Dios te bendiga y todo, algo está como mal ahí, ¿cierto? Porque sí habrán persecuciones. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Tremendo, ¿no? Esta parte es tremenda porque sí, hay muchas personas que son engañadas y se alejan de Dios. Lo que les decía hace un momento, la mayoría de veces es por el dinero, ¿cierto? Otras veces es por el orgullo. Ya dejan de ver a Dios. Y por ahí dice que el que va caminando muy empompado tiene que mirar hacia el suelo, ¿sí? Porque en el suelo hay obstáculos y nos podemos tropezar, todos nos podemos tropezar, ¿cierto? Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te he enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado. O sea, eran hombres de honra, ¿sí? Es como cuando a usted le dicen, hermano, no le preste plata a ese man porque ese man nunca paga, ¿sí? O a otros que le dicen, préstele plata a ese man. Se demora, pero el man paga. Listo, qué hijo de madre, ¿sí? Eso es honra delante de los hombres, ¿sí? Eso también es algo que nos lo han enseñado. Mi madre me lo enseñó. Mi hijo, si usted se encuentra algo, eso no es suyo, ¿sí? Y eso también es algo que lo hace ver delante de los demás bien, ¿sí? Como una persona con buenos principios, chicos. ¿Listo? Dice, te las he enseñado, desde la niñez te las he enseñado, las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene de confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura, lo que les decía, es inspirada por Dios. La gente dice, la Biblia fue escrita por hombres. Obvio que creyeron que salió una mano del cielo y escribió la Biblia. No, dice que la Biblia es escrita por hombres. Pero acá está diciendo que es inspirada por Dios. He ahí la gran diferencia, ¿sí? Así como Anton LaVey hizo la Biblia satánica, ¿sí? Que la inspiró el diablo, dice él. También hay un libro de Dios que lo inspiró él mismo y que fue escrito por hombres. La misma Biblia lo dice, muchachos, ¿ok? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar, capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Como les decía, y hace un momento le decía a mi pareja hablando con ella, la fe, las obras no te hacen salvo, pero es la gracia, ¿sí? Es porque a Dios se le dio la bendita, como dice alguien por ahí, ¿sí? Porque Dios lo quiso, ¿sí? Pero en una persona de fe sí tienen que haber obras para manifestar el arrepentimiento y el agradecimiento delante de Dios. Eso es, brother, ¿sí? Sí tiene que haber ese hecho de, me nace hacer esto, pero no para empomparme y para que me digan, uy, qué hijo de Dios, nada, qué gran mentira. Sino para saber de que yo sí tengo a Cristo en mi corazón, porque lo que el mal que hacía antes ya no lo hago, o no me nace hacerlo, ¿sí? Puede que peque y falle, porque nunca vamos a dejar de pecar. Alguien decía, ¿cuándo voy a dejar de pecar en este mundo? El día que te mueras, ¿sí? Nunca vamos a dejar de pecar, ¿sí? Pero el hombre temeroso a Dios no está inclinado al pecado. El hombre que no teme a Dios, no. El hombre que teme a Dios dice, vamos a hacerle un fleteo a alguien, vamos a hacer una pirámide, vamos a estafar a tal persona. ¿Eso qué? ¿Sí? Pero si hay leyes, dentro de las leyes humanas, que si te encuentras estafando, siendo testaferro, todo este tipo de cosas, te pueden llevar a la cárcel mucho más las leyes de Dios, ¿sí? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sencillo, ¿cierto, mi hermano? Entonces, bueno, chicos, creo que esto ha sido todo. Dos cosas en particular que hay que recalcar, ¿sí? Dos tipos de personas: los hombres amadores de sí mismos y los hombres temerosos de Dios, ¿sí? El hombre amador del dinero más que de las cosas de Dios, y el hombre que, vuelvo y digo, teme a Dios, ¿sí? Y entiende que las riquezas a veces vienen y a veces van, ¿sí? Eso es como dice la Biblia. A veces habrán vacas gordas y a veces vacas flacas, ¿sí? Pero digámosle a Dios qué es lo que necesitamos. A veces la gente le pide riquezas y muchas veces no sabe controlar esas riquezas. Por lo tanto, vienen a ruina otra vez, ¿cierto? Por lo menos pidámosle sabiduría a Dios. ¿Qué debemos hacer en nuestra vida? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque yo no me las sé todas, pero sí sé que tengo un maestro por encima de todos los demás.
y es el que me ha enseñado a caminar en una vida de verdad. Que en otro tiempo nadie daba un peso por mí, ¿sí? Y por muchos otros muchachos. Un hombre que quizás estaba consumido en las drogas, en la heroína, el bazuco, todas esas cosas, pero que cada día intenta tirar para el otro lado, ¿sí? Porque estaba cansado de vivir esa vieja naturaleza, eso que lo hacía. Es tan fácil hacer el mal, eso es breve, ¿sí? Eso es fácil, sacar un cuchillo y hacerle daño, ejemplo, a alguien, ¿sí? Pero hagan el bien, no es tan fácil, ¿cierto? Pero a su debido tiempo habrá recompensa, siempre lo hay, muchachos. Bueno, chicos, esto era todo, me extendí resto, gracias a Dios el celular no se me descargó, pero bueno, muchachos, esto ha sido todo, muchas gracias. Entonces en estos días seguiremos con el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, ¿sí? Esto fue una carta, unas cartas que le dio Timoteo enseñando, Pablo a su discípulo Timoteo, de cómo debía llevar como ministro de Dios la palabra, enseñar a otros. ¿Listo, chicos? Entonces esto ha sido todo. Muchas gracias para todos, para los que escucharon, para los que van a compartir, muchachos, independientemente. Eso también lo va a subir al canal Vida Eterna. Dios me les bendiga a todos y no se cansen pues de hacer lo bueno, dice la Biblia, porque si no desmayan, a su debido tiempo van a cegar. Bendiciones para todos y gracias, muchas gracias más que nada por haberme escuchado.